La primera década del milenio dejó mensajes contrastantes y a veces contradictorios para los pueblos indígenas de Latinoamérica. Por un lado, como latinoamericanos, los pueblos indígenas se beneficiaron muchísimo de la década dorada. Mejoraron el acceso a muchos servicios básicos y a la educación y redujeron sus niveles de pobreza. También mejoró su inclusión en los procesos de toma de decisiones. En toda la región se aprobaron marcos legales que protegen sus derechos y gracias a su participación en procesos electorales, hoy ocupan lugares de liderazgo en todos los niveles de gobierno. Latinoamérica, de hecho, se puso a la vanguardia a nivel mundial. 15 de los 22 países que han ratificado el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales son latinoamericanos. Sin embargo, los pueblos indígenas no se beneficiaron de la década dorada en la misma medida que el resto de los latinoamericanos. Todavía persisten brechas importantes y barreras que limitan significativamente su inclusión en condiciones de igualdad. En Perú, por ejemplo, el número de hogares indígenas que viven en situación de pobreza se redujo en 45%, pero entre no indígenas la reducción fue del 55%. Eso significa que la brecha preexistente al inicio de la década, de hecho, se amplió. Este fenómeno se repite en gran parte de la región con el resultado de que la proporción de hogares indígenas en situaciones de pobreza aún dobla a la de hogares no indígenas. Los indígenas en Latinoamérica son 42 millones de personas, cerca del 8% de la población, pero representan el 17% del total de las personas que viven en condiciones de pobreza extrema. Esto refleja la existencia de barreras estructurales que limitan la capacidad de las familias indígenas para insertarse en los mercados y beneficiarse de las políticas públicas de manera equitativa. Por ejemplo, si comparamos dos hogares de Ecuador con condiciones similares, la probabilidad de vivir en condiciones de pobreza aumenta 15% si el jefe del hogar es indígena, 6% más si además es mujer y 26% más si vive en zonas rurales. Además, la probabilidad de que un miembro de ese hogar complete la educación secundaria se reduce en más de un 17%. También están apareciendo nuevas formas de exclusión y nuevos retos de desarrollo. Hoy, la mitad de la población indígena en América Latina vive en zonas urbanas, pero es poco lo que sabemos sobre ellos. Las políticas y los programas de desarrollo están diseñados casi siempre para el ámbito rural. En las ciudades, los indígenas se instalan con mucha mayor frecuencia en asentamientos inseguros, sin acceso a servicios básicos o que están contaminados. Por ejemplo, el 36% de los hogares indígenas viven en favelas o barrios populares, el doble que el número de hogares no indígenas. El número de indígenas que viven en ciudades, pero en casa con piso de tierra y sin electricidad, es 6 veces mayor que el de no indígenas. Los pueblos indígenas suelen tener visiones propias de lo que es el desarrollo y por qué es importante. Si van a asumir su papel como actores clave en la agenda del desarrollo, sus voces e ideas deben ser tomadas en cuenta. El reporte de Latinoamérica indígena en el siglo XXI aspira a contribuir a este diálogo con un análisis de sus situaciones, los logros y los desafíos pendientes al final de la primera década del milenio. En resumen, los pueblos indígenas son socios indispensables para llevar a la región por el camino del crecimiento sostenible y la prosperidad inclusiva. Es por ello que su inclusión no solo es moralmente correcta, sino que es económicamente inteligente.